veces uno piensa que uno es el que tiene que traer a la gente y uno no tiene que traer a la gente. Uno tiene que escuchar a Dios para saber dónde se tiene que parar, porque Él trae a la gente. Imagínate esa locura, eso te quita un peso de encima importante. En Jesucristo uno siempre va a poder encontrar una palabra de esperanza porque el final ya está escrito y es una victoria. Dios le bendiga a todos. La verdad es que me gozo porque como ya sé que están levantando los distintos niveles de la cuarentena, ya cada uno de estos estudios, tú sabes que quedan pocos y transicionas a una emoción de saber que pronto vamos a estar todos juntos en el templo adorando a nuestro Dios, que pronto nos vamos a poder ver y pronto vamos a poder conversar y pronto vamos a poder estar haciendo lo que más nos gusta y la verdad es que sea lo que sea, le damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en medio de esto, ¿no? Porque verdaderamente hay personas con las que nunca hubiéramos podido conectar si no hubiera sido por esta situación. Hay personas que han llegado a estas transmisiones específicamente por lo que está pasando en la pandemia, así que le damos gracias a Dios. Verdaderamente le damos gracias a Dios porque sabemos que todo obra para bien, para los que le aman. Quisiera que comencemos el estudio bíblico de esta noche orando, ¿cierto? Entregándole al Señor todo lo que vamos a hacer hoy, porque realmente si Dios no está en esto son puras palabrerías humanas. Son puros argumentos, son puros pensamientos, puros razonamientos, puro entendimiento limitado de lo que realmente está pasando y nosotros lo que necesitamos, y yo estoy seguro que por esa es la razón por la que usted está aquí, lo que necesitamos es una palabra de Dios, no de hombre. Mire, si yo pudiera desaparecer y usted nada más escuchara la voz de Dios en este momento, para mí sería ideal. Yo lo último que quiero es que usted reciba algo de mí, que todo lo que reciba sea de Dios. Así que vamos a orar para entregarle este estudio. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que la economía cambia, a pesar de que los tiempos cambian, tú siempre eres el mismo. Y eres bueno, y eres misericordioso, y eres cercano, eres un Dios que nos ama. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control de este estudio, Señor, que no sean mis sentimientos, mis pensamientos, mis argumentos, sino que sea tu corazón el que sea revelado a través de este live. Que podamos recibir lo que tú nos quieres decir en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de ser lo que somos, tú nos has escogido. Tú nos has escogido para ser parte de lo que estás haciendo en esta tierra. Y te damos toda la gloria y toda la honra de lo que va a pasar en esta noche. Yo te pido, Señor, que tú hables a cada corazón de acuerdo a su necesidad, que tú te encuentres con cada persona allí en el lugar donde está, Señor, y que le des una palabra de vida, una palabra de otro mundo, que le haga saber que hay esperanza, que le haga saber que la última palabra no la tiene el gobierno, que la última palabra no la tiene una enfermedad, que la última palabra ni siquiera la tiene la muerte, que la última palabra la tienes tú, Señor. Te damos el sitio de honor en esta noche, Señor, te entregamos todo. Te pedimos que seas Dios en medio de nosotros, Señor. Y tomamos autoridad de los aires, tomamos autoridad de cada hogar, Señor, para que tu espíritu fluya con libertad, Señor. Y cualquier espíritu, cualquier pensamiento, cualquier tristeza, cualquier preocupación, cualquier ansiedad, cualquier estrés, cualquier temor, tiene que salir. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que desde ya declaramos libertad en cada hogar que se está conectando en este estudio. En el nombre poderoso de Jesucristo declaramos que tu paz sobrenatural penetra en cada hogar, penetra en cada corazón, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer en esta noche. Te damos toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesús. Ahora vamos a adorar al Señor. Y yo no sé si usted sabe, pero allá en el cielo dice que los ángeles y los seres que están delante del trono 24 horas al día, 7 días a la semana, solo saben decir santo, santo, santo. Y eso es lo que nosotros vamos a decir cuando subamos al cielo. Así que espero que disfrute esta alabanza. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor. La verdad es que esa imagen de nosotros en el cielo todo el día, santo, santo, santo. Y no es algo que usted va a decidir hacer. Es algo que usted va a decir porque reconoce lo que está mirando. Porque la presencia majestuosa, porque la presencia del Señor en el cielo va a provocar, usted no va a poder hacer otra cosa que estar de rodillas delante de Él, declarando lo que está viendo, declarando lo que está admirando. Y es la santidad de nuestro Dios.
Vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy estamos recorriendo las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy toca la cuarta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y como hemos venido viendo en todos los estudios, estábamos conversando acerca de que Jesucristo se revela, Jesucristo resucitado, glorioso, se revela delante de estas iglesias y luego comienza a trabajar en las distintas situaciones que tiene cada una de ellas para que puedan enfrentar los tiempos que se le venían. Y yo quiero que tú sepas algo, tú no vas a poder enfrentar la vida, tú no vas a poder enfrentar las distintas situaciones, tú no vas a poder enfrentar la crisis económica, la pandemia o lo que sea sin una revelación de Jesucristo. En Mateo 16 hay una escena que es muy importante a través de los evangelios. Jesucristo le pregunta a sus discípulos y les dice, miren muchachos, ¿qué dice la gente que no está conmigo? ¿Qué dicen los hombres que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Y los apóstoles, los discípulos le contestan, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Y si usted se fija, toda la gente que no tiene una relación personal con Jesucristo piensa que es un profeta, piensa que es un maestro. Si usted le pregunta a la gente de las otras religiones, ¿quién es Jesucristo? Te van a decir un gran profeta y tal y cual. Esas son la gente que no está cercana a Él, que no le conoce. Así que Jesucristo le dice, ok, eso es lo que ellos piensan de mí. Ahora, ustedes que están conmigo todo el día, ustedes que caminan para arriba y para abajo, que ven los milagros, que ven mis lágrimas, que ven mi oración, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Es donde Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dice, bueno, sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, voy a construir mi iglesia. Porque si usted se fija, la iglesia está formada por todos aquellos que han reconocido que Jesucristo es el Cristo. Que Jesús es el Señor y Salvador. Y luego dice que a esta iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Las puertas de la muerte no prevalecerán. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, momentos de revelación. Y ese momento que tuvieron los discípulos en ese momento es un momento con el que todas las personas nos vamos a tener que enfrentar. Tarde o temprano, usted, ya sea aquí, va a tener que enfrentarse a la situación de tener que decidir quién es Jesús para usted. Y hay 2 respuestas para esa pregunta. Si para usted Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente que murió y resucitó al tercer día, pues ya sabemos dónde va a pasar la eternidad. Si usted piensa que es un profeta, ya sabemos dónde va a pasar la eternidad también. Eso fue lo que vivieron los discípulos en ese momento. Ellos reconocieron que Él era el Cristo. Y a mí lo que más me llama la atención y por qué me estoy enfocando en esto, es porque ahí Él se les revela como el Cristo. Y Él dice, Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Porque yo quiero que usted sepa algo. Nadie puede revelarle a Cristo a nadie. El Espíritu Santo te revela a Jesucristo. La palabra de Dios dice que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo, pero también dice que nadie llega al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Qué te quiere decir eso? Que tú no es que traes a las personas, tú no eres quien las trae. Tú escuchas al Espíritu Santo y vas a un lugar donde Dios te está mandando, donde Él ya está poniendo gente, está posicionando gente que ha trabajado en su corazón para que reciba el Evangelio. Tú no eres quien los trae Dios. Tú nada más te encuentras con la gente que Dios está trayendo. Entonces esto es bien importante. Porque a Pedro esto no se lo reveló ningún profeta ni nadie. Eso se lo reveló el mismo Espíritu Santo. Igual que el Espíritu Santo le revela a Cristo a las personas aquí en la tierra. Aparte de esa revelación, Jesucristo de inmediato en los versículos que siguen, mire que la Biblia hay que prestar atención a los detalles. Hay un verso que dice que a partir de este momento, ¿de qué momento? A partir del momento en que los discípulos ya tenían la revelación de que Él era el Cristo. Como ellos ya tenían esa revelación, Jesucristo dice que a partir de este momento les comenzó a hablar acerca de que tenía que morir en la cruz y resucitar al tercer día. ¿Qué quiere decir eso? Que para que tú te pongas a pensar en qué es lo que viene, siquiera para que Dios te cuente qué es lo que viene, tú tienes que saber quién es Jesús primero. Si tú no sabes quién es Jesús, no tiene ni sentido que tú sepas qué es lo que viene o a dónde tienes que ir o nada. Pero como ellos ya habían recibido esa revelación, dice que a partir de este momento Jesucristo les comenzó a hablar de que era necesario que Él muriera en la cruz
y que resucitara al tercer día. Y ahí es donde vemos que Pedro le dice, Señor, no lo hagas, ten compasión de ti mismo. Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. Al mismo Pedro que había tenido la revelación del Espíritu Santo, ahora estaba carnal. ¿Por qué sabemos que estaba carnal? Porque él dice, no estás pensando en las cosas de mi Padre, estás pensando en cosas de los hombres, o sea, cosas carnales. Sabemos que él no tenía puesto los anteojos espirituales y estaba viendo las cosas de manera carnal. Y si usted se fija bien, usted sabe por qué él no quería que Jesucristo se muriera en la cruz. Le voy a contar, porque acuérdense que el Mesías que ellos estaban esperando era un Mesías que iba a venir con espada a libertar al pueblo judío del ejército romano. Entonces, si ellos están esperando a un Mesías que venga con espada, ¿cómo que va a morir en la cruz? Eso no puede ser. Y a veces, y esto es bien importante, y con esto voy a cerrar este punto, a veces tu entendimiento de cómo se debe mover Dios ante distintas cosas hace que desarrolles sentimientos que van en contra de cómo Dios realmente se está moviendo. Dios se está moviendo en una dirección y su voluntad es perfecta y la palabra dice que sus pensamientos están del cielo a las aguas del mar de distancia de nuestros pensamientos. Y a veces nosotros pensamos que sabemos qué es lo que Dios está haciendo. O nos creamos un concepto y decimos que esto debe ser como deben suceder las cosas. Esto debe ser lo correcto. Tenemos un concepto de santidad que es personal, que no necesariamente es el concepto de Dios. Y Dios se está moviendo de una manera, y como no se está moviendo en la manera en que nosotros creemos que se debe mover, de acuerdo a nuestro entendimiento, que por cierto, Proverbios dice que no confiemos en nuestro propio entendimiento, pensamos que eso no es de Dios. O pensamos que este pastor está mal. O pensamos que esa persona está mal. Pero la palabra te dice que tú no los vas a conocer por cómo se están moviendo. Así que los vas a conocer por sus frutos. Porque hay muestra de personas que se estuvieron moviendo bien, libertando, sanando enfermos. Y Jesucristo dijo, no te conozco. Entonces Pedro estaba tan aferrado a su plan, a su visión del Mesías, que estaba siendo piedra de tropiezo para cómo el Señor Jesucristo realmente iba a hacer la obra. Así que busque dirección del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ni idea de lo que está pasando. Dios está haciendo miles de cosas a la vez. Nosotros no sabemos ni qué está pasando en el otro cuarto de la casa en la que estamos ahorita mismo. De la misma manera en que Jesucristo se le revela a sus discípulos, se les revela a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y a cada una pone como autor de la carta lo que ellos precisamente necesitan. Y yo quiero que tú sepas que Jesucristo se te va a revelar justamente de acuerdo a tu situación y de acuerdo a tu propósito. Hay gente que tiene una revelación de Dios que es amor, amor porque han pasado por ciertas cosas. Hay gente que tiene una revelación de Dios que es poder y liberación. Hay gente que tiene una revelación y no significa que son distintos dioses. Es el mismo Dios, pero se te revela de acuerdo a tu necesidad, a tu propósito. Y te digo un secreto, Dios no es solamente lo que tú has vivido, es mucho más. Y a veces nosotros queremos encajonar a Dios de acuerdo a lo que hemos vivido, de acuerdo a lo que conocemos, de acuerdo a lo que hemos escuchado. Dios es todo lo que Él dice en su palabra que Él es. Aparte de que dice en la palabra que Él puede hacer las cosas inimaginablemente y sobreabundantemente más allá de lo que podamos imaginar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que Dios se está moviendo así o no? No se meta en eso. Así que vamos con la iglesia, después de esta introducción, vamos con la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, comenzando en el verso 12. Recordemos que la iglesia de Éfeso, una iglesia que se había levantado ya con un liderazgo un poco orgulloso, un liderazgo un poco, tú sabes, radical, que habían perdido el amor, que eran súper doctrinales, súper radicales, pero habían dejado a un lado el amor. Jesucristo se les presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano, como el que tiene toda la autoridad, como la cabeza. Así que no se te olvide, no creas que tú porque llevas mucho tiempo en el liderazgo, no, la autoridad sigue siendo Él y nunca lo va a dejar de ser. Y mientras tú lo entiendas, mientras estés bajo esa autoridad, tú vas a tener autoridad sobre todo lo que Él necesite que tú tengas. Luego tenemos la iglesia de Esmirna. Era una iglesia mártir, una iglesia que estaba siendo perseguida, que los asesinaban en el Coliseo. Había una ley que los obligaba a reconocer al César como Dios y ellos se rehusaban y morían con leones quemados, descuartizados. Jesucristo, ¿cómo se les presenta?
se les presenta como el primero y el último. Es decir, yo tengo la última palabra y yo estaba antes de que se creara todo esto. La última palabra no la tienen los romanos. La última palabra no la tienen tus verdugos. El jefe aquí soy yo. El que tiene el nombre, sobre todo nombre, soy yo. Y después les dice, el que estaba muerto y ahora vivo. ¿Por qué? Porque el problema principal de esta iglesia, recordemos que era la muerte. Y Jesucristo le está diciendo, mire, yo vencí a la muerte. La muerte desde el día en que yo resucité ya no tiene la última palabra. La muerte es ganancia, lo describe Pablo. La muerte es una formalidad, una transacción, pasar de una dimensión a otra, pasar por migración de la tierra al cielo, y tu pasaporte es Jesucristo. Y ahora vamos con la tercera carta. La carta a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2, verso 12. Vamos. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene, mira cómo se presenta a esta iglesia. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Recordemos que en la visión, cuando él se le presenta a Juan, él tiene una espada de 2 filos que le sale de la boca. Imagínese usted ese nivel. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Por segunda vez, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, perdón. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Imagínate esas cartas. Esa carta, el pastor de una iglesia que recibe esa carta, eso es una bomba de carta. Aquí no hay que sean nuestras primeras palabras para nada. Aquí te habla el que tiene la espada de doble filo. Ya tú sabes. Vamos a segmentar esta palabra para el estudio de hoy. Verso 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, o sea, el pastor, el que tiene la espada aguda de 2 filos, te dice esto. Mire, yo quiero que usted sepa que en esta época el paganismo se estaba expandiendo, estaba ganando terreno. Esta era una época donde Jesucristo ya había muerto. Los discípulos ya habían muerto. Las primeras generaciones de cristianos ya habían muerto. Entonces la iglesia, o sea, eso es como cuando el jefe de una empresa la funda y él está clarito de cómo quiere las cosas. Y después vienen las generaciones pasando y el jefe se muere, y después viene el hijo, y después viene el nieto. Ya cuando va como por el tataranieto, la idea inicial, el ADN inicial de la empresa ya ni se parece, ya se volvió otra cosa. Bueno, lo mismo pasaba aquí. Cuando tú no tienes una continuidad adecuada. Hay alguien, mi pastor, el pastor Mercado nos dice, todo lo que no tiene continuidad se muere. Todo lo que no tiene continuidad se muere. Y un ejemplo de continuidad es la vida de Elías con Eliseo. Ahí hubo continuidad de ministerio. Todo ministerio que no tiene continuidad, todo aquel que no está levantando un discípulo que continúe lo que usted está haciendo, se va a morir. Nosotros no estamos inventando nada. Nosotros estamos continuando algo que alguien empezó. En la iglesia uno siempre está continuando algo que alguien ya empezó. Así que dentro de esta estructura, en la medida en que usted se alimenta, crece, madura, busque y comience a enseñar. La Biblia habla de que todos tenemos que tener un Pablo, un mentor, pero todos tenemos que tener a un Timoteo, un discípulo, para poder dar continuidad. Así que en este momento, después que ya había muerto Jesucristo, los apóstoles y la primera generación, se estaba perdiendo la sana doctrina de la iglesia. Y la iglesia estaba adoptando costumbres ajenas.
adoptando prácticas del mundo, adoptando temas culturales locales dentro de la iglesia. En vez de la iglesia infectar el mundo, en vez de la iglesia expandirse en el mundo, estaba el mundo infectando la iglesia. Y a veces eso pasa mucho. A veces pensamos que eso nada más pasaba en ese tiempo y a veces pasa en este tiempo. A veces queremos meter cosas del mundo con la excusa de que para atraer más gente. Mire, nosotros no traemos a nadie, ya se lo dije. La gente la trae el Espíritu Santo de Dios. Siempre y cuando nosotros estemos listos para darles lo que ellos necesitan. Porque si no, Dios no va a traer un hijo suyo a sufrir. Entonces, cuando la iglesia está lista para dar lo que alguien necesita, esa persona llega. Usted no tiene que bajar el estándar del evangelio. El evangelio es suficiente, el evangelio es bueno y poderoso. Usted no tiene que combinarlo y mezclarlo con estrategias de afuera, de que para que la gente se sienta atraída. La gente no se sienta atraída a la iglesia porque se parece al mundo. La iglesia tiene que ser distinta al mundo. La gente se siente atraída a la iglesia porque hay un Espíritu Santo en medio de ella. Hay una manifestación del amor de Dios a través de ella que no se encuentra en ningún otro lugar. Nosotros realmente no queremos ser como los demás. Tenemos que ser distintos porque representamos algo que es distinto. Ahora, Pérgamo era una ciudad como todas las de estas 7 iglesias que era sumamente importante. Era una de las ciudades más importantes de Asia. Y era full religiosa, full cultos, idolatría. Tenía una cantidad impresionante de templos de dioses griegos. Y era como el centro administrativo del Imperio Romano. Entonces, evidentemente, habían templos donde se adoraba al César. Ya ahí era ley que tú tenías que llamar al César Señor. Tenías que levantar tu incienso y decir, el César es el Señor. Así que usted se imaginará que igual que en Esmirna, aquí había una persecución violenta. Los cristianos que vivían aquí no la estaban pasando bien. Porque como esto era ley, y tú te oponías a eso, estabas violando la ley. Imagínese usted el nivel de locura que los romanos y los ciudadanos de esta ciudad llamaban a los cristianos ateos, porque no creían en sus dioses. ¿Me explico? Entonces la situación, el ecosistema donde estaban la iglesia de Pérgamo era un ecosistema complicado. Era bastante complicado. Mire, cuando el Señor Jesús se le presenta como el que tiene la espada de doble filo, eso tiene muchas connotaciones. En el Imperio Romano habían ciertos gobernantes que se les permitía tener espada y a otros no. Los que tenían espada, los que portaban y caminaban por ahí con espada, tenían la autoridad para declarar la vida o la muerte sobre una persona. Imagínese usted esa demencia. Tenían la autoridad de declarar si alguien podía morir o no. Y lo declaraban sobre cristianos también. Entonces Jesucristo, con esta presentación, con esta introducción, lo que le está diciendo es que mira, esos romanos puede que tengan esa espada representando la maldad y el reino de las tinieblas, pero la espada que yo tengo tiene más autoridad que la de ellos, porque la de ellos puede matar el cuerpo, pero la mía da vida y vida eterna. Imagínese que el procónsul de Pérgamo tenía una espada. ¿Se imagina que usted ve a ese tipo caminando por ahí y usted es un cristiano? ¿Qué hace? Recoge la tienda, recoge los tratados y se va a evangelizar a otra esquina porque ahí viene el tipo con la espada. O confía en que el nombre sobre todo nombre tiene una espada que es más poderosa que esta. En el verso 13, seguimos aquí rápidamente, Jesucristo, como en la mayoría de las iglesias a las cuales le escribió, él dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, soy un Dios cercano. No estoy muy ocupado, no estoy arriba en mi trono. No, yo conozco tus obras, conozco tus pensamientos. Dice la palabra de Dios que Él conoce las palabras antes de que salgan de nuestra boca. Él es un Dios cercano. Él es nuestro Padre. Pero lo importante aquí es que dice que sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de esto, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Miren, como les dije antes, vivir en Pérgamo siendo cristiano era lo más difícil que había. Había una ley que declaraba que tenías que volverte idólatra. Y si no lo hacías, había pena de muerte. Miren, Jesucristo les está diciendo, yo sé dónde estás.
Yo sé que tú estás en el trono de Satanás. Yo sé que tú estás donde vive Satanás. Y aún así no has negado mi nombre. Aún así has sido valiente. Has mantenido la fe. Y yo quiero que usted sepa que la vida del cristiano no es huir de las circunstancias. La vida del cristiano es prevalecer en las circunstancias, influenciar las circunstancias, cambiar el ambiente donde se encuentre. El principio de la vida cristiana no es la retirada. Ese no es nuestro caminar. Nosotros no nos retiramos de las situaciones, nosotros no huimos de los problemas. Nuestro ADN es un ADN de conquista. Nuestro ADN es un ADN de conquista. Yo quiero que usted sepa que como dentro de usted está el nombre que está sobre todo nombre, cuando usted llega a un lugar, cualquier cosa que esté por ahí sabe que la autoridad está dentro de usted. No es usted, es el que está dentro de usted. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces llegamos a lugares y el ambiente está pesado y como que nos amedrentamos. Acuérdese que basta que usted prenda un foco para que se vaya toda la oscuridad de un cuarto. No le tengamos miedo. La oscuridad no prevalece donde hay luz. La oscuridad no prevalece donde hay luz. El deber de un cristiano es dar testimonio de Cristo donde Él te ha puesto. En estos días estaba hablando con mi padre. Y estábamos conversando de esto. Estábamos conversando, mira, Dios no te puso en tu trabajo para darte plata. No, señor. Dios te puso en tu trabajo para traer el cielo a tu trabajo. Y ya que estás ahí, como tienes que comer, darte plata. Esa es la realidad. Mira lo que dice Romanos 8. Lo posteó Marisabel ayer. Ese verso me llegó a mí como a las 7 de la noche, después lo posteó ella y hoy estaba escuchando otra canción y me cayó en la cabeza de nuevo este mismo verso. Y este verso es una realidad. Dice Romanos 8, verso 19. La creación, todo lo creado, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad. La creación no fue quien pecó, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza. Imagínense esto. Para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Verso 22. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. O sea, imagínese esto, ¿eh? O sea, usted sabe que la creación, todos los animales, la tierra, los mares, no fueron creados para estar viviendo lo que están viviendo. La creación fue creada para estar bajo la autoridad de un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, de Adán. O sea, el pecado no solo impactó al hombre. El hombre, en medio de su naturaleza pecaminosa, está destruyendo la creación. Y dice que la creación gime y aguarda con ansiedad la revelación, la manifestación de los hijos de Dios. Que sean los hijos de Dios los que gobiernen en este lugar. Porque cuando el justo no gobierna, el pueblo sufre. Y si el pueblo sufre, imagínense la creación, cómo estamos destruyendo los mares, los bosques, los animales. La creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mire, cuando Dios lo lleva a usted a un sitio, ya sea una universidad, ya sea un barrio, ya sea un trabajo, es porque en ese lugar hay personas que necesitan escuchar de Dios. Dios lo posicionó, lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿eh? Como su solución para los problemas que hay en ese lugar. Nosotros a veces estamos aquí esperando ir al cielo y nuestra responsabilidad mientras estemos en este lugar es traer el cielo a la tierra. Tenemos que estar claros. Porque a veces nos metemos y pensamos que Dios me trajo a este lugar para trabajar, para hacer plata, para... No. La voluntad de Dios es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Así que todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace a través de sus hijos. Así que donde Dios te lleva, cuando te lleve, aunque tú creas que vas para el banco, aunque tú creas que vas para el súper, vas en una misión para Dios. Y apenas tú llegas a un lugar, tú llegas y tú te paras así, tú dices, Señor, ¿qué estás haciendo y cómo te puedo ayudar?
y te conectas con lo que Dios está haciendo. Pero a veces estamos tan ocupados en lo que nosotros estamos haciendo que nos perdemos lo que Dios está haciendo. Y lo más triste es que Dios nos creó para eso. No para estar trabajando. Olvídate de eso. Todo eso es secundario, es una formalidad, porque tienes que comer, porque tienes que vivir, y tienes que vivir en una casa, y tienes que vivir en una barriada. Pero Dios no te llevó a esa barriada por esa casa. Dios te llevó a esa barriada porque esos vecinos tuyos necesitan, gime la creación por la manifestación de los hijos de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo te estás manifestando tú cuando tú llegas a un lugar? ¿Qué es lo que manifiestas? ¿El status quo? ¿Lo de todo el mundo? ¿O tú te manifiestas como un hijo de Dios? Y tú comienzas a orar por la gente y comienzas a predicarle a la gente. Esa es tu verdadera naturaleza. Ese es realmente quien tú eres. No dejes que el enemigo te diga cualquier babosada que tú naciste para ser gerente. Olvídate. Tú naciste porque eres hijo de Dios y representante del cielo en este lugar. Embajador de Jesucristo, ciudadano del cielo, real sacerdocio y nación santa escogida por Dios para anunciar a aquel que nos llamó a su luz admirable. O sea, nosotros no somos, olvídate de todos estos puestos, que esto no importa. El puesto más alto que tú vas a tener en tu vida es hijo de Dios. Y esa es tu verdadera identidad cuando sales de ahí. Porque tú te preguntan, hey, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? No, yo soy gerente. Tú eres hijo de Dios. Eso es lo más importante que puedes, la satisfacción más grande que puedes tener. Porque al cielo solo van a entrar los hijos. Hace algún tiempo estaba leyendo una historia de una joven que la contrataron en un periódico y estaba lleno de gente del mundo. Y ella renunció y se fue a trabajar en un periódico cristiano. Yo sé que es cómodo. Yo sé que lo más cómodo es agarrarnos de las manos y estar entre cristianos y adorar al Señor y bla, bla. Sí, mire, ¿quién los va a salvar? ¿Quién va a traer el evangelio? ¿Quién va a traer la esperanza? Mire, y es cierto que usted puede tener su carrera y su maestría y su doctorado y ser director, gerente, empresario, porque también hay que alcanzar a los gerentes, también hay que alcanzar a los empresarios. ¿Y cómo lo vas a alcanzar si no llegas allá arriba? Yo no tengo ningún problema con eso. A eso no es a lo que me refiero, pero tú tienes que saber tu identidad cuando tú llegas a esos lugares. Tienes que saber cuál es tu identidad cuando llegas a esos lugares. Luego aquí habla, en el verso 13, que en los días de Antipas, su testigo fiel, Jesucristo nombra a este señor en medio de esta carta. Imagínense esto. Y Antipas, dice un historiador, y voy a leerlo, el historiador Tertuliano nos transmite una leyenda según la cual Antipas, que Jesucristo menciona, murió asado lentamente. Imagínense, esa era la vuelta ya. Encerrado en un toro de bronce. Y ese toro de bronce es un método de tortura, porque cuando te prendían ahí tú comenzabas a gritar y sonaba como si el toro fuera el que estuviera gritando. Eso era una demencia. Pero Cristo resucitado lo llaman mi fiel mártir. Imagínense eso. Lo que en el idioma griego se traduce como testigo. Y yo quiero que usted sepa que en esa época ser testigo de Jesucristo era sinónimo de ser mártir. Ser testigo de Jesucristo en esa época era sinónimo de ser prófugo. Ser testigo de Cristo en esa época era sinónimo de ser ilegal. En esa época era sinónimo de ser perseguido. Te botaban de los trabajos, te prendían la casa, te mataban. Esa era la vida de los discípulos de Jesucristo, los que han impactado al mundo de tal manera que usted y yo hoy podemos hablar del evangelio. Ahora, ¿qué le hace pensar a usted que el evangelio para usted es una silla plegable y un té frío y un bronceador? Yo no estoy diciendo que el evangelio es sinónimo de sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que cuando Jesucristo te dice, niégate a ti mismo, agarra tu cruz y sígueme, significa que hay algo que nosotros debemos hacer. Significa que hay un trabajo que nosotros debemos hacer, que debe estar por encima de cualquier sueño, cualquier anhelo, cualquier objetivo. Así que si tu evangelio hoy luce como una silla plegable con un té frío, examínalo. Porque este tipo de evangelio es el que permitió que ahora hayan billones de cristianos.
Y la palabra de Dios dice que vienen tiempos difíciles y que viene una gran cosecha. Así que tomemos la medida. Hablando de que Jesucristo decía que ahí moraba Satanás y que era el trono de Satanás, evidentemente era un lugar donde la idolatría se paseaba a diestra y siniestra. Era un lugar donde realmente Satanás gobernaba y todo aquel que iba en contra de sus mandatos era asesinado. Así que era el trono. A veces la gente piensa que el trono de Satanás está en el infierno. Satanás no está en el infierno ahorita mismo. El infierno es para la gente que es juzgada en el juicio final y no va al cielo. Ahí la gente va al infierno, pero Satanás no está en el infierno ahorita mismo. Satanás dice la palabra de Dios que está yendo de un lugar a otro en este planeta porque él no es omnipresente, quiero que lo sepas. Así que él está de un lugar a otro como león rugiente buscando a quien devorar. En eso es lo que anda Satanás en este momento. Satanás no está en el infierno, estamos claros, no hay nadie en el infierno ahorita mismo. Verso 14 y 15 dice, después que ya les reconoció, les dijo, hey, yo conozco tus obras, sé que has guardado la fe, que no has negado mi nombre y sé que estás viviendo en un lugar bien complicado, así que estás botándola. Pero tengo un par de cosas contra ti, quiero que sepas. Primero, que están guardando, hay personas, él no dijo todos, él dice, hay miembros de tu congregación que retienen la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Y esto es bien interesante porque a pesar de toda la fidelidad y de toda la valentía de esta iglesia, habían dejado entrar doctrinas que no eran sanas, doctrinas falsas. Y si usted se fija, son doctrinas viejas de la época de Balaam y de los nicolaitas. Ese no era ahí no estaba Balaam ni Nicolás. Y yo quiero que usted sepa que esas doctrinas también intentan entrar en nuestra iglesia hoy en día. El diablo no cambia el diseño si nosotros seguimos siendo los mismos atorrantes. O sea, el diablo sigue mandándonos las mismas tentaciones, las mismas falsas doctrinas, el mismo espíritu de Jezabel desde los tiempos antiguos. Ese es su mismo diseño. Así que aquí era la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Yo quiero que usted sepa que cuando una iglesia resiste la persecución, cuando una iglesia no niega la fe, cuando Satanás no puede contra ti atacándote, cuando Satanás no puede contra ti atacándote, escuche bien, se te pone al lado, sigilosamente, hace alianzas a medias, viene encubierto, no viene frontal como un ataque, sino que viene como una doctrina que parece cristiana, pero tiene un par de gotitas de una levadura que no es la palabra de Dios, que no es la palabra de Dios. Y estos falsos seguidores, ¿de qué se aprovechan? Estos falsos profetas, estos falsos maestros, se aprovechan de la tolerancia de los creyentes. Se aprovechan de creyentes que toleran ciertas cosas, como que no, sí, pero no. O sea, esto, yo entiendo lo que dice aquí, pero o sea, no debe ser tan radical esto. Yo creo que podemos dejar entrar esto o podemos cambiar esto. Yo quiero que tú sepas que Dios es el mismo de ayer, de hoy y será siempre. Y que cielo y tierra pasarán, pero si hay algo que no pasará es su palabra. Pero esta era la conducta de estos creyentes, su tolerancia, la tolerancia de ellos permitía que entraran estas cosas. Y te voy a dar un secreto. Tú eres lo que toleras. Tú eres lo que toleras. ¿Quién realmente tú eres? Está compuesto por esas cosas. A veces nosotros nos volvemos como tolerantes porque no queremos ser diferentes. A veces nos volvemos tolerantes a cosas del mundo porque no queremos que nos vean como fanáticos. No queremos que nos vean tan distintos y pensamos que si la iglesia se parece un poquito al mundo, no nos van a juzgar tanto, no vamos a perder tantos amigos y a lo mejor hasta traemos un poco de gente. Porque si no es tan diferente al mundo, a lo mejor vienen, a lo mejor les gusta. Mira, hey, no estés liberando a la persona allí, no le pongas la mano de una vez, no le ores en lengua al lado. Oye, pero si esta persona acaba de llegar. Yo no soy quien para decidir lo que el Espíritu Santo quiere hacer en una iglesia. Yo no soy quien. Dios es soberano en nuestra iglesia y Él hace lo que quiera hacer. Él está en control. Nosotros no tenemos que ajustar el evangelio a la gente tiene que ser ajustada. La gente tiene que ser transformada, lo que dice el evangelio.
Y yo quiero que tú sepas algo. Si tú quieres ser cristiano, tienes que acostumbrarte a ser diferente. Tienes que acostumbrarte a ser diferente. Si tú no te sientes cómodo siendo diferente, pues la vas a tener difícil. La vas a tener difícil. Porque ser cristiano, los valores cristianos van literalmente en contra de todo lo que está pasando allá afuera. Porque la palabra de Dios dice que allá afuera gobierna el príncipe de este mundo y el reino de las tinieblas, que se opone totalmente, radicalmente a todo lo que es el reino de Dios. Entonces, cuando tú te metes con Cristo, le dices que sí a Jesús, tienes que decirle que no a todo lo demás. Tienes que decirle que no a todo lo demás. Es así, no hay puntos medios. Y si tú piensas que tú puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, quiero que sepas que tienes los dos pies en el mundo. Porque Cristo dice que el que no está conmigo está contra mí. Quiero que lo tengas bien claro. Y si Él fue capaz de darlo todo, sin merecer esa muerte, fue capaz de darlo todo, ¿cómo tú le vas a dar algo a medias si Él es Dios? ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Acuérdense de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? En los tiempos estos de Moisés, un rey que se llamaba Balac lo contrató para que le profetizara maldiciones al pueblo de Israel, y Dios se le apareció, lo tumbó del asno, y no pudo proferir maldiciones, pero como no pudo maldecir al pueblo de Israel, le dio un plan secreto a Balac de cómo vencerlos, usando las mujeres de su pueblo para que se casaran con los hombres israelitas y que los arrastraran hacia la idolatría, yugo desigual. No, mira que yo la voy a buscar en el mundo, yo la voy a evangelizar, yo le voy a dar la clase de doctrina y en 6 meses, cuando ella ya esté madura en el cristianismo, ya nos podemos casar. Olvídate de eso. Olvídate de eso. ¿Y cómo tú escuchas eso? Es que no hay ninguna aquí en la iglesia. Pastor, yo quiero que tú sepas que la mía no estaba en la iglesia. Y Dios la trajo. ¿Confías o no confías en Dios? Porque si confías en todas estas cosas, esto es algo que tienes que confiarle. Antes de que una persona, ya sea hombre o mujer, llegue a tu vida, antes de que pase por tu mano, tiene que haber pasado por la mano de Dios. Porque si no viene de la mano de Dios, sabes de la mano de quién viene, ¿no? Olvídate de ese cuento que tú la vas a evangelizar, le vas a dar doctrina, que tú la vas a liberar y que bla, 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 y que después al año ya, pastor, mire, ve, ya está. No camina. Se casaron con mujeres del reino de Balac. Idolatría total. Los convencieron de fornicación, los convencieron de idolatría, los convencieron de cualquier cantidad de locuras. Después les cayó maldición, clamaron a Dios y tuvo que venir la liberación. Y las doctrinas de los nicolaitas, mire, Nicolás era cristiano. Hay un momento en Hechos donde buscan 7 hombres para que sean diáconos. Mira, Hechos 6, verso 3 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás. Este Nicolás, que siempre fue un creyente falso, que luego se volvió apóstata, pero como había sido escogido diácono en esta vuelta, tenía unas credenciales, tenía unas referencias y era capaz de arrastrar gente. Mira, cuando Dios te pone en posiciones de autoridad, de liderazgo dentro de una iglesia, yo quiero que tú sepas que tus acciones son capaces de arrastrar gente. La gente a la cual estás liderando, la gente de la iglesia, interpreta que todo lo que tú haces es como deben vivir la vida del evangelio. Y si tú haces algo mal, puedes causar piedra de tropiezo en la gente. Tienes que tener mucho cuidado cuando estás en posiciones de liderazgo, cómo te manejas, cómo hablas, cómo actúas, porque hay pequeños que están viéndote y que van a seguir tus pasos. Y después el Señor te va a pedir cuentas, obvio, por cada una de esas personas que se desvían por tu culpa. Dice este texto: los nicolaitas se abandonaron al placer como animales, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertaje pecaminoso. Mira esto: los nicolaitas eran, según muchos,
eruditos bíblicos, o sea, que conocían la palabra. Pero eran un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres para practicar la idolatría y darse a pecados sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que se tomaban la fe como algo fácil. Y que, oye, es cierto, pero... Y le buscaban ella. ¿Tú no has visto gente? Brother, hay gente que cae en masturbación y comienza a googlear que si la masturbación es pecado. En serio. Hay gente que peca de cierta manera y comienza a buscar versos así, pero bien buscados, bien escudriñados para justificar que el pecado que cometieron no es pecado. Y si tienen alguna posición de autoridad o son considerados como referencia para algo de doctrina, se llevan un poco de gente para el infierno. Por eso que el juicio del maestro es el juicio más riguroso. Porque cuando tú predicas una falsa doctrina, te puedes llevar un poco de gente para el infierno. Eso es así. ¿Qué dice el verso 16? Dice el Señor, esta es la instrucción. Jesucristo ya se les presentó, ya les reconoció sus créditos, luego les dijo cuál era el problema. Ahora viene la instrucción para corregir el problema. Así dice. La instrucción es sumamente amplia, es sumamente profunda. Lo que le dice es, arrepiéntete. Ya. Arrepiéntete. Cambia el chip y sácame a esa gente de la iglesia. La instrucción es, por tanto, arrepiéntete. Coma. Esa es la única instrucción que hay. Pues si no, aquí viene la consecuencia si no lo haces, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Mira que Jesucristo no dice que voy a pelear contra toda la iglesia, va a pelear contra ellos específicamente, contra los que están tolerando estas falsas doctrinas. Y dice que va a pelear con la espada de su boca. Yo me voy a volver loco cuando yo pueda ver todas esas cosas. Dice que va a venir a pelear con ellos de la falsa doctrina con la espada de su boca. ¿Y por qué con la espada de su boca? Bien. ¿Qué representa esta espada? Hebreos 4, 12. Perdón, vamos a ir a Efesios 6 primero. Efesios 6, 17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada de doble filo que salía de la boca de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios. Jesús viene a juzgar a los pueblos con la palabra. El juicio no va a ser un juicio injusto. El juicio va a ser, esto es todo lo que tú hiciste en tu vida, esto es lo que decía la palabra de Dios. No hay show, no hay excusas, no hay nada. Por eso dice que Él viene a juzgar a los pueblos con espada. Entonces, la palabra de Dios es la espada de doble filo que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo glorificado. Ahora sí, Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es viva, está viva y eficaz. O sea que cumple con los objetivos. Dice la palabra que nunca regresa vacía si cumplir el objetivo por el cual fue enviada. Así que está viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y separa las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que Jesucristo, ¿qué te está diciendo básicamente? Yo vengo a pelear contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los de la falsa doctrina. Entonces, ¿y con qué viene a pelear él? Con la espada de doble filo. Lo que Jesucristo te está diciendo, mira, tú peleas con la falsa doctrina, no cayéndole encima a los falsos profetas. No entrándoles a golpes ni echándoles, no. Tú peleas contra ellos con la palabra de Dios, que es la sana doctrina. La única manera de pelear contra la mentira es con la verdad. Olvídate de las discusiones y que nada. Falsa doctrina se vence con la palabra de Dios. El mismo Jesucristo va a venir a pelear con ellos con la palabra de Dios. Dice lo siguiente, el que tiene oídos, verso 17, para terminar, el que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré de comer el maná escondido. El maná escondido es Jesucristo. Al pueblo de Israel en el desierto le dieron maná, pero luego
aquellos que venzan hasta el fin, aquellos que prevalezcan, les va a dar el maná escondido, que es Él mismo. Acuérdense que nuestro matrimonio es con Él. Así que aquel que venciera, aquel que llega hasta el fin, la recompensa va a ser Él mismo. Él es el maná escondido. Lo dice Juan 6:41, dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo. El pan que desciende del cielo es el maná. Así que Jesucristo dice, yo soy el pan que nació del cielo. Esa es nuestra recompensa. Jesucristo. Lo máximo. Nuestra recompensa es Jesucristo. Y yo quiero que usted sepa que los creyentes, así como Él habla de que Él es el maná escondido, los creyentes necesitan alimentarse de Jesucristo. Cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, es un recién nacido. Así que primero se comienza a alimentar con leche espiritual. Pero después llega un momento en que la leche espiritual no lo llena y tiene que alimentarse de algo más sólido. Ese algo más sólido es la palabra de Dios. Cuando un creyente no se alimenta de la palabra de Dios, no crece, no madura, se mantiene siendo un niño espiritual. Para madurar hay que alimentarse de la palabra de Dios. Así que yo te pregunto hoy, ¿eres digno de una propaganda de desnutrición de la UNICEF? ¿O estás bien alimentado? Eso es entre tú y Dios. Ya tú sabes cuál es la receta. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿estoy bien alimentado o no? ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando era niño, juzgaba como niño, me comportaba como niño, pensaba como niño. Cuando alguien es niño, sus pensamientos no corresponden a los pensamientos de una persona madura, espiritualmente hablando. Sus decisiones son tomadas de manera carnal, no usa la sabiduría de Dios, todo lo hace en su propia fuerza, porque madurar involucra entender que somos débiles, que no somos nada sin Él. Madurar principalmente se manifiesta a través de cómo está la calidad de tu intimidad con Jesucristo. Eso es madurar. Madurar no es, yo me sé tanta Biblia, yo sané tanto, no. Él dice, yo voy a reconocer a mis discípulos por cómo aman. Tu madurez se va a medir por la intimidad, por la calidad de tu intimidad con Jesucristo. Y si eso está mal, pues tus pensamientos van a venir directamente carnales. Nada que ver con la sabiduría del cielo. Mira la importancia de la falsa doctrina y de la sana doctrina. En Hebreos 13:9 dice lo siguiente, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. No se dejen llevar. O sea, ¿qué te quiere decir eso? Te van a intentar llevar, pero no te dejes. Porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupan. Y yo sé que ustedes se están preguntando, ¿qué significa esa piedrecita blanca que aparece ahí en ese verso que dice que nos van a dar una piedrecita blanca y con un nombre? Pues acordemos que Jesucristo estaba escribiendo contemporáneamente también a lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Cuando competían en los juegos griegos, los juegos de las Olimpiadas y tal, a los ganadores de una competencia le daban una piedrecita blanca. Esta piedrecita blanca era tu entrada al festín, a las festividades cuando se acababan los juegos. Lo que Jesucristo te está diciendo ahí es que el que venciera hasta el fin, yo le voy a dar una piedrecita blanca. Yo le voy a dar la entrada a una cena, a una fiesta, a un matrimonio que va a ocurrir en los cielos. A eso es a lo que se refiere. Y tiene tu nombre, porque tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. A eso es a lo que se refiere con esa piedrecita blanca. Entonces, a través de esta palabra podemos ver que esta iglesia estaba en problemas por falsa doctrina. Y eso no es algo propio de ese momento nada más. Van a venir, dice Mateo 14, que van a venir muchos que van a intentar engañarnos, van a venir falsos profetas, se levantarán falsos maestros. Y yo quiero que usted sepa que la manera en que usted va a vencer eso es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es absurdamente importante. En el Salmo 138, en el verso 2, dice que Dios puso la palabra por encima de sí mismo. Imagínense eso, a nivel de autoridad. Dios pone la palabra por encima de él. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios dice algo, es una orden hasta para él mismo. Él tiene que cumplirla.
Luego en Efesios 5, verso 25 dice que Jesucristo amó a la iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de entregársela a sí mismo sin mancha y sin arruga. O sea, mira esta ecuación. Dice que Jesucristo se entregó para poder salvar a la iglesia, pero que se la va a entregar a sí mismo sin mancha y sin arruga. ¿Cómo va a lograr que la iglesia, que somos nosotros hoy, estemos sin mancha y sin arruga? Dice que purificándola a través del agua de la palabra. Si usted no está consumiendo palabra, amado hermano, amada hermana, ¿cómo usted pretende llegar a esa boda sin mancha y sin arruga? Porque si usted llega con mancha y con arruga, no lo van a dejar entrar. Entonces, veamos lo que dice la palabra de Dios, que Jesucristo usa la palabra para purificarnos. Para purificarnos, para convertirnos en esa novia sin mancha y sin arrugas que Él viene a buscar. Si usted no está alimentándose de eso, usted no está siendo purificado. Usted está entendiendo cosas, está de acuerdo con ciertas cosas, usted puede que camine como un creyente, usted puede que se vista como un creyente, pero no está siendo purificado. Mire, la palabra de Dios tiene tanto poder y tanta autoridad que cuando el diablo se le apareció al mismo Jesucristo en Mateo 4, recordemos que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. Y a pesar de eso, su única defensa frente al diablo, Mateo 4, léalo, ante las 3 tentaciones que el diablo le intentó, fue tirarle la palabra de Dios. Él no discutió, él no dijo, tú no sabes quién soy yo, soy Dios. Él no dijo nada de eso, él dijo, escrito está. Y si el mismo Jesucristo utilizó la palabra de Dios en contra del mismo diablo que dice que se tuvo que ir, ¿quiénes somos nosotros? La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos liberta, la palabra de Dios nos instruye, nos capacita, cambia nuestra manera de pensar. Sin la palabra de Dios no vamos a poder llegar. Realmente no vamos a poder llegar. La palabra de Dios activa dentro de nuestro espíritu, pone el fundamento, cambia nuestra mentalidad, nuestra manera de ver las cosas, abre nuestros ojos espirituales, ministra nuestros corazones, nos trae paz, nos trae gozo. Yo me acuerdo que yo leía un libro, y con esto voy a cerrar, que se llamaba Comparte a Jesucristo sin miedo. Está en inglés. Share Jesus Without Fear. Comparte a Jesucristo sin miedo. Y ese libro trataba de evangelizar a la gente con la palabra de Dios, sin decirle más nada que una secuencia de versos, uno tras otro. Y el libro te decía, yo sé que tú tienes ganas, pero te pedimos por favor que te calles la boca y que no le expliques el verso a la persona y que confíes en que el Espíritu Santo es capaz de revelarle esos versos al corazón de la persona. Y yo lo hice y funcionaba brutal. Pero en uno de los capítulos decía que un hombre estaba usando este libro para evangelizar a otro hombre. Y el libro, la esencia del libro es que tú le dices que lea un verso y le preguntes qué entendió la persona. Y la persona te tiene que decir lo que entendió y así pasas y tienes que tener paciencia. Y si no te dice lo correcto, tú le dices, amablemente, le puedo pedir que lea el verso de nuevo. Y dice que este hombre le presentó los versos a otro hombre y que no pasaron del primero, porque el tipo no podía decir qué era lo que representaba el primero. Y como a la segunda o tercera vez que estaba repitiendo el verso, se manifestó un demonio que estaba dentro de él. Y en vez de ponerle la mano y echarlo fuera, dice que lo liberó a punta de repetir ese verso. Así que lo puso a repetir el verso, a repetir el verso, a repetir. Y ahí mismo quedó liberado. Como a la sexta vez que repitió el verso, el demonio fue para adelante. Y después recibió al Señor. La palabra de Dios es sumamente poderosa. Está viva, es eficaz. Así que hermanos, si Jesucristo se tomó el tiempo de escribirle una carta a la iglesia de Pérgamo y manifestarse delante de ella como el que tiene la espada, yo creo que usted y yo tenemos una misión con esa palabra de Dios. No se lo pierda. El camino es absurdamente bueno cuando usted se sumerge en los tesoros que hay en ese libro.
Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu palabra. Te damos gracias por el privilegio, Señor, de poder participar en lo que estás haciendo en esta tierra, de poder participar en la revelación de tus hijos, en poder participar en avisarles a tus hijos que aún no saben que lo son, que pertenecen a tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Te damos gracias, Espíritu Santo, por inspirar a cada uno de los autores que escribieron esta palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a luchar contra las ganas de no leer. Porque aquí que nadie me venga con el cuento que ama leer. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes y te pedimos que nos reveles esa palabra. Te pedimos que nos ayudes a descubrir los tesoros que estaban en tu corazón y que depositaste en cada uno de estos versos para nosotros. Ayúdanos a valorar esta carta de amor que nos escribiste. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos en sus casas, amén. Bueno, familia, yo no sé ustedes, pero yo estoy más emocionado. Ya dentro de poco vamos a volver al templo, ya dentro de poco vamos a adorar al Señor juntos. Y quiero que sepan que los extrañamos muchísimo, que les amamos. Y cualquier petición de oración, cualquier pregunta que tengan, pónganla ahí en los comentarios, escríbanos un mensaje a la página de la iglesia. Les amamos, les extrañamos mucho y esperamos que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.